Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com. La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Informate en barceló.edu.ar. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria. Donde tuvimos a Rodrigo Paz, un excombatiente de Malvinas, que realmente volvió a Malvinas a sanar heridas y les dejó a los jóvenes un mensaje sumamente enriquecedor de resiliencia y positivo, que realmente a los que no lo vieron les recomiendo que entren en el canal de YouTube de Radio Cultura y busquen el programa de Rodrigo Paz, porque fue conmovedor. Y sobre todo que lo que buscamos es generar este puente entre jóvenes y distintas generaciones para que los ayuden a crecer, a enriquecerse como seres humanos, como personas. Y en este sentido sabemos que hay mucho por poder mejorar, ¿no?, de los sueños que tienen los jóvenes hoy en día, que no es fácil en nuestro país, pero qué mejor que escuchar a quienes tienen muchos años de trayectoria y quienes han recorrido un camino ya. Entonces, como vamos teniendo en cuenta cuáles son las inquietudes de muchos jóvenes, hoy invitamos a Marcelo Dichena, presidente del Polo Haití, porque yo conozco ya el Polo Haití hace muchos años y sé que congrega muchas empresas del Polo Haití y que están con muchas novedades con respecto a la demanda, qué está pasando en el mercado. Este es un año particularmente especial, ¿no? Y yo puedo estar hablando mucho como profesional, pero qué mejor que escuchar a quienes están liderando estas empresas y que agrupan a muchas en la Ciudad de Buenos Aires. Así que un gusto tenerte en el programa de Jóvenes en Acción en los estudios de Radio Cultura, Marcelo Dichena. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Carmen? Bueno, no sé si es la primera vez en un estudio de radio. No es la primera. No, pero con jóvenes seguro. Segurísimo. Mira, el debut en ese sentido acá lo hacen todos. Así que vamos a tener como un espacio, como dos bloques, ¿no? En el primer, donde vas a estar charlando con adolescentes, y en el segundo con jóvenes, que ya algunos son profesionales, que otros están encaminándose, y por eso nos parece importante buscar las experiencias que cada uno de los invitados ha tenido para trasladarlas. Así que vos también vas a poder hacer preguntas, ¿eh? Bueno. Así que estamos acá abiertos. Yo voy a arrancar con dos solamente y después dejo que hagan las preguntas el resto de los jóvenes. La primera es, vamos a viajar a Marcelo Dichena a los 17 años, 17, 18 años, que son las edades que tienen acá los adolescentes, y después en algún momento también tenés que explicar en el segundo bloque qué es el Polo Haití. Perfecto. ¿Ah? Pero arrancamos con eso y después yo no abro la boca, así que van a tener que hablar ustedes, ¿eh? Bueno, todo oídos. Les cuento un poquito. A mis 17 años yo estaba estudiando en una escuela técnica, una escuela técnica que en esa época tenía lo que era Entel, que era la empresa nacional de telecomunicaciones. Estaba teniendo una formación para técnico en telecomunicaciones. En esa época estamos hablando que no existía internet, no existían las PC o recién estaban apareciendo.
Y bueno, justamente en quinto año, digamos, de esa escuela técnica, tuvimos la suerte de que se creara un laboratorio de informática y tuviéramos 6 Apple II, que era un lujo para esa época. Y ahí tuve mi primer contacto mi primer contacto serio con la tecnología de sistema. Y eso fue un poco lo que marcó mi vocación, ¿no? Por eso esos 17 años cambiaron un poco mi vocación, que iba más orientada hacia la electrónica o a las telecomunicaciones, y me llevaron a decidir a estudiar sistemas. Después seguí estudiando en la Universidad de Buenos Aires, me gradué en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, eso marcó un poco ese hito, mi futuro a nivel del vínculo con la tecnología, ¿no? Mira vos. Bueno, a ver si alguno de los chicos quiere acá hacerte alguna pregunta. Porque hay varios, ¿no? Vamos a pedirte acá. Lucila, ¿estás acá conectada? Ustedes están estudiando. Cuando hablen les pido que se presenten y que digan qué edad tienen, que están estudiando, todo. ¿Puede ser? ¿Quién arranca? Vamos, acá el tiempo vuela, así que hay que aprovechar cada segundo. Bueno, ¿qué tal? Soy Tiziano Leone, estudio en el Hogar Naval Estela Maris, la Escuela 37, Distrito Escolar 11. Tenemos la especialidad en computación y nada, nos interesaba más que nada, quizás a mí me interesaba particularmente, sabiendo que tenés una empresa, esta Mastrosoft, que fue dedicada en gestión de software. Me interesaba saber ¿en qué momento se te ocurrió decir voy a hacer esto o me mando con esto? Tipo, sabiendo en el contexto histórico de todo cómo estaba el tema de la tecnología en ese momento, saber qué te impulsó a seguir por ese lado. Capaz decías, tiene este futuro, tiene esto, tiene lo otro. ¿Cómo fue esa visión? ¿En qué momento se te dio? Bien. Bueno, a ver, un punto en común que había en esa época con lo que hoy sucede, ¿no? En esa época empezaron a aparecer las PC, ¿sí? Cuando yo terminé la universidad, que empecé a trabajar en compañías primero en empresas más grandes, hablo más o menos del año 87, 86, 88, los que éramos jóvenes incursionábamos en el mundo de las PC, porque en general los que venían de trabajar en tecnología en compañías grandes trabajaban con equipos mainframe o equipos, equipos grandes, y la novedad de la tecnología estaba en las PC. Entonces empecé a trabajar en ese ámbito de PC. Yo digo, ahí hay un poco un paralelismo con lo que pasa hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Ustedes van a ser quizá una camada que van a aterrizar en el mercado laboral, teniendo como punto, digamos, de norte, ver qué hacer con la IA, y seguramente en ese contexto son los jóvenes los que más van a impulsar el cambio, ¿no? Porque quienes venimos trabajando ya en tecnología, si bien vamos a adoptarla a la inteligencia artificial, lo vamos a hacer desde otro lugar, ¿no? Y en realidad esto ocurrió naturalmente. La aparición de las PC llevó a que todo un universo de compañías, sobre todo las pequeñas, las medianas, empezaran a tener necesidades de software, algo que no ocurría anteriormente. La masividad de las PC fue empujando a eso, y bueno, poco a poco fui primero metiéndome en forma freelance, después armando un pequeño equipo de trabajo, y eso me llevó con el tiempo a formar una sociedad, y que eso continuara y llegara hasta hoy en lo que hacemos en el día a día, digamos, ¿no? O sea, estas cosas como un camino recorrido. Claro, y el camino, yo digo, el camino no es que uno lo planea de forma estricta y uno dice, bueno, yo no me imaginaba estar donde estoy hoy a los 17, digamos, obviamente, ni siquiera sabía cómo iba a evolucionar la tecnología. Entonces, lo importante es saber leer lo que está sucediendo y tratar de ir tomando decisiones consistentes con lo que uno le gusta hacer y con lo que uno cree que puede ayudar al entorno y a la sociedad, ¿no? Bueno, hola, me llamo Nicolás, tengo 18
estudio en el mismo colegio, todos en el mismo colegio. A mí lo que me gustaría saber es cómo fue el proceso de empezar algo propio tuyo, sobre todo en una época donde capaz no tenías tantos referentes en lo que es el rubro informático. Así que nada, me gustaría saber qué obstáculos se te presentaron o qué ideas tenías en mente, que capaz algunas se cumplieron, otras supongo que no. Y me gustaría saber qué expectativas tenías en ese entonces y nada, compararlo con más o menos cómo surgió la cosa. Sí, a ver, en general, y esto no solo en tecnología, sino en cualquier tipo de emprendimiento, desde que uno arranca en ese microemprendimiento hasta que ese emprendimiento se transforma en una empresa, pasan a veces muchos años, y hay muchos casos que no terminan favorablemente, digamos, ¿no? Con lo cual el mayor desafío fue tal vez no iniciarlo, porque eso uno se sintió motivado a hacerlo y empezó a de a poquito a crecer, sino que el gran desafío fue después de escalarlo, ¿no? Y eso no lo tiene uno en mente cuando uno arranca un negocio. La diferencia tal vez hoy día con esas épocas que no existía tanto el concepto de startup, digamos, ¿no? O sea, en esa época éramos emprendedores, pero no se veía este concepto de startup. No era algo tan cool, digamos, como hoy es decir uno tiene una startup, y por ahí eso hacía que uno tuviera que remar un poquitito más que quizás hoy en día, donde si uno tiene una buena idea, un buen proyecto, tal vez puede escalar más rápidamente que en ese momento, sobre todo en tecnología. Pero básicamente se hace el camino andando, digamos, ¿no? No es que uno tiene una mirada de largo plazo, sino que lo va construyendo poco a poco, y sobre todo sí siento que alcancé las metas que me proponía, sobre todo a nivel de los valores que yo quería darle a mi emprendimiento, ¿no? Hola, buenas noches. Mi nombre es Ignacio Fajardo. Bueno, vengo del mismo colegio de ellos, de la Técnica 37, Gobernador Estatal Maris. Bueno, primero que nada es un gusto tenerlo acá y nada, un privilegio personal, ¿no? En base a todo lo hablado y ya mencionado, le quería consultar o reforzar lo que ya se mencionó, por el hecho de que, si bien sabemos que seguramente no fue todo éxito tras éxito, ¿cuál fue esa disciplina, esa constancia, o cómo usted lo basó, ya como darnos un consejo a nosotros los jóvenes para poder ser constantes? Si bien usted ya tiene bastantes años de experiencia, porque son más de 30 años básicamente, esa constancia y ese impulso, o de por sí ya el gusto que usted tiene hacia las tecnologías, y nada, que... No, bueno. A ver, creo que para empezar, uno en la vida en general tiene que hacer algo que le apasione, digamos, ¿no? Algo claro, por lo que sienta pasión, porque se va a pasar gran parte de su vida haciendo eso, y es fundamental que uno le ponga amor y esfuerzo, mucho esfuerzo, a algo que uno disfruta, digamos, ¿no? O sea, esto no es algo que uno le dice habitualmente a los clientes, pero uno quizá haría lo mismo aunque le pagaran muy poco, digamos, ¿no? Porque uno ama eso que está haciendo. Entonces creo que es clave, sobre todo, la pasión, el esfuerzo, y no darse por vencido. Obviamente, en mi trayectoria me han tocado momentos difíciles. Siempre fuimos un poquito para adelante, pero hubo momentos donde tuvimos que volver un poquito para atrás. Claro. Argentina es un país complejo a veces, sobre todo para los emprendedores, las pymes, y lo importante es no bajar los brazos, ¿no? O sea, en algún momento hay mejores momentos, hay peores momentos, pero si uno lo que hace le gusta y está convencido del camino que tomó, tarde o temprano el éxito, bien entendido, ¿no? Cuando digo el éxito, digo lograr lo que uno persigue, llega. Es cuestión de tiempo. Sí. A ver, acá tenemos una joven valiente que estudia también programación. A ver, preséntate. Hola, yo soy Lucila, también del Hogar Naval. Un poquito más al micrófono. Ahí está. Yo soy Lucila, también del Hogar Naval, especializada en informática. Bueno, yo quería saber
ustedes en Mastersoft desarrollaron varias herramientas como Numbit, Firmalo Ya, todo eso. Yo quería saber qué tecnologías usaban para eso y a la hora de contratar programadores, ¿qué es lo que buscan? Ok. Bueno, en lo que es tecnología, nosotros trabajamos fundamentalmente con plataforma Microsoft, lo tengo que nombrar, digamos. Utilizamos, digamos, SQL Server como motor de base de datos fundamentalmente, y desarrollamos en C#, ¿no? Así como tecnología saliente. Utilizamos a nivel de frontend más que nada Bootstrap y Kendo, digamos que es una suite de controles, pero Bootstrap para lo que es la parte de adaptabilidad, usabilidad, y MVC y modelos, digamos, que utilizan todas esas tecnologías. Trabajamos con una arquitectura orientada a servicios, y básicamente cuando buscamos desarrolladores, si buscamos chicos, o sea, trainees, por decirlo de alguna manera, nos interesa fundamentalmente el compromiso con lo que quieren hacer, o sea, las ganas de aprender y sobre todo la facilidad de aprendizaje, ¿no? O sea, en general, lo que ocurre cuando una empresa, cualquier empresa, hablo acá desde la mirada del polo, ¿no? Para que ustedes tengan idea, en la ciudad de Buenos Aires hay 3.500 empresas que trabajan vinculadas al sector de software y servicios informáticos. No solo empresas que hacen desarrollo de software, sino empresas que hacen también servicios en tecnología, base de datos, cuestiones de testing, o sea, hay de todo, ¿no? Pero todo ese ecosistema hay 3.500 empresas. El 90% son empresas pequeñas, empresas de menos de 50 personas, ¿sí? En ese contexto hay una cercanía fuerte en general entre los que dirigen estas compañías, los Marcelo, digamos, de esas otras compañías, y los chicos que forman parte del staff, digamos, ¿no? Y en general, dentro de nuestras empresas hay gente que pasó por la posición de ustedes, que son gente más experimentada, y lo que buscan es decir, bueno, si voy a dedicar parte de mi tiempo a formar a un chico, quiero que tenga ganas, que le ponga compromiso, que le ponga esfuerzo, que sea comprometido, y que tenga una cierta capacidad de aprendizaje para entender que uno lo que le va regando, digamos, en esa plantita va floreciendo, digamos, ¿no? Esto como idea general. Bueno, yo quería hacer otra pregunta, una consulta volviendo a este tema de la Argentina como país complicado, esto que lo otro. Me interesaba más que nada, yo como medio aficionado de economía y política, me interesaba saber, en el Congreso en 2022 vi que fuiste como prosecretario, si mal no recuerdo, y presentaron una ley de innovación en la tecnología, puede ser. Y bueno, nada, quería saber cómo era el proceso de aprobación de eso, si es que había el estudio previo, cómo es, y nada, qué resultados obtuvieron desde 2022, cuando se hizo esa ley, a el presente de ahora. Sí, no sé muy bien a qué ley te referís. Por ahí, no sé si te referís a la Ley de Economía de Conocimiento, ¿no? Ahí te busco precisamente. A ver, en general, digamos, como lo que sucede desde la industria es que tratamos de acercar proyectos que favorezcan tanto la industria como el empleo y la formación de talento. O sea, esta es una industria sin chimenea, donde lo básico es que haya chicos como ustedes que estudien y que sean los futuros cuadros que empujen el funcionamiento de la industria. Entonces, en general, a nosotros como Polo IT de Buenos Aires y a los que formamos parte del Polo, nos interesa promover el talento joven y promover las políticas de inserción de ese talento joven en las compañías. Algo que sucede muchas veces es que tanto los estudiantes secundarios como universitarios como terciarios traen una buena formación, pero necesitan una última milla, por decir así, de formación,
que se suele dar en las empresas. Y en general, como somos empresas pequeñas, muchas veces necesitamos un poco no de ayuda económica, sino de herramientas para que podamos hacer esa inserción. Tengan en cuenta aún el empleo de este sector en la ciudad de Buenos Aires representa el 6% del total del empleo, solo de los que estamos dentro de la industria, sin considerar todos los chicos como ustedes que trabajarán en un banco, en una industria farmacéutica, en una cadena de retail, y venía generando empleo a una tasa aproximada del 5%, de crecimiento del 5 al 6% anual. Este último año cayó un poco por diversos factores, no solo internos, sino también externos. Entonces, un tema clave siempre es la formación de talento. O sea, los últimos 15, 20 años fue siempre mayor la oferta de empleo que, mejor dicho, la demanda de empleo que la oferta. O sea, y entonces todo el tiempo estuvimos preocupados por generar nuevos talentos jóvenes, ¿sí? Esto lo tratamos de trabajar tanto con el gobierno de la ciudad, en algunos casos apoyando o acompañando proyectos de ley, y en general los proyectos de ley pasan en el Congreso por una comisión que trata ese proyecto, donde diferentes actores, pueden ser de la industria, pueden ser representantes de otros sectores, defienden o manifiestan la importancia de esa ley para el crecimiento de un sector, por ejemplo. Y después que eso se trata en comisión y que tiene un dictamen en comisión, pasa a un proceso de votación donde lo vota dependiendo por dónde ingresa una de las cámaras y después pasa a la otra cámara, ¿sí? Sí, más precisamente te hablaba de esto, es la propuesta de modificación a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, que se presentó de forma conjunta con, ahí te digo específicamente, fue presentada en la reunión conjunta informativa de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del 30 de agosto de 2022. Me mató. Bueno, sí. han investigado, digamos, sí, se han esmerado. Sí, entiendo que, no estoy seguro, pero creo que no prosperó, digamos, no se llegó a promulgar esa ley, pero lo que apuntaba justamente es hacer una serie de, o sea, buscaba aplicar una serie de herramientas que impulsaran todo lo que era el proceso de innovación. ¿Sí? ¿Hay una cuota desde el ámbito público que puede llegar a colaborar, más allá de esta ley que a veces requiere muchos pasos sí. en la Cámara de Diputados, pero a nivel municipal? Nosotros, en realidad, como Polo IT de Buenos Aires, tratamos de concentrarnos en el trabajo con la ciudad de Buenos Aires, claro. Y en acciones con el gobierno de la ciudad, porque es nuestro ámbito de desempeño, digamos. Y en general la Cámara de Software, que suele trabajar más lo que es leyes nacionales. A veces nosotros acompañamos también a la Cámara en este tipo de reuniones informativas y demás. En el ámbito de la ciudad hemos trabajado hemos apoyado y acompañado todo el proceso de adhesión de la ciudad a la Ley de Economía de Conocimiento, que generó una serie de beneficios impositivos y demás para las compañías que están en la ciudad de Buenos Aires. Está bien. ¿Qué te gustaría aprovechar a preguntarles, ¿no? Acá a los adolescentes que están, ¿cuándo terminan la secundaria? En nuestro caso sería este año. Este año, egresan este año. Sí. Sí, a ver, algo que a mí me sorprendió, esto que voy a contar, no sé si pasa en la división de ustedes, digamos, ¿no? Pero algo que me sorprendió, que muchos chicos que estudiaban en el Naval, porque yo tuve algunos contactos con la escuela, pero pasa en todas las escuelas técnicas, terminan decidiendo cambiar de carrera, ¿no? Porque a veces dicen, no, la programación no es lo mío, ¿no? A veces hemos escuchado ese tipo de cosas. Entonces, saber cómo ven ustedes
en su grupo, en su camada, digamos, si esto es así, si la mayoría va a seguir tratando de seguir otra carrera de tecnología, si van a cambiar de carrera, ¿no? O sea, digo porque hay algo que es importantísimo que no pasa tanto, es que los chicos elijan carreras de ciencias duras, ¿no? O sea, hay una tendencia que los jóvenes no elijan ciencias duras, y cada vez se necesitan más las ciencias duras, ¿no? No solo hablo de sistemas, hablo de ingenierías, todo tipo de ingeniería, y bueno, eso para mí es una curiosidad que uno no está en el día a día de los chicos, ¿no? En el caso de nuestro curso, sí se nota mucho eso de que hay gente que capaz no dice, no, esto no es lo mío. Me gustaría incluirme, la verdad. Pero no es por nada malo, tipo, solo que... No sé, es como... A veces creo que el problema es cómo se enseña la programación, más que la programación en sí. Pero bueno, también entiendo que hay chicos que ya desde chicos ya quieren ser algo y nada, ya tienen pensado lo que quieren ser. Yo, en mi caso, me interesa, pero todavía no lo tengo pensado, por ejemplo. No sé mis compañeros acá lo que piensan. Bueno, desde mi parte, sí, bueno, como ya se mencionó, se ve que se van bastantes compañeros de la rama informática. Desde mi parte, yo tampoco siempre tuve, o sea, desde temprana edad no tuve decidido una carrera o qué seguir, pero en base ya a la técnica en la cual vamos, que es la naval, decidir por esos caminos por las puertas que nos abrió el colegio en sí, ¿no? Desde mi parte hay un proyecto en la UTN que se llama Entropía, no sé igual si es de público conocimiento. Bueno, cuestión, yo hice el examen de ingreso, así que voy a seguir con sistemas básicamente. Bueno, así que desde mi parte yo trataré de continuar con esto de las tecnologías. Sí, por ahí el único mensaje, así si tengo un minuto más para darles, es que tecnología no es solo programación, ¿no? Claro. Hay muchísimo para hacer en tecnología, en un montón de cuestiones, y a veces hay trabajos de análisis funcional, testing, una cantidad de funciones que se pueden hacer en tecnología que no son necesariamente de codificar y programar, ¿no? Por lo cual, vuelvan a pensarlo. Ahí está. Bueno, se nos está yendo el programa y tenemos que ahora ir al segundo bloque. Yo les agradezco a los alumnos que hayan venido y vamos a pasar el tema que elegiste. ¿Cómo se llama? Money. Money de Pink Floyd. Money. Vamos a escucharlo. En Jóvenes en Acción, en Radio Cultura. Y bueno, Marcelo, la verdad un gusto tenerte. En nuestro primer bloque tenemos unas edades de alumnos que están terminando la secundaria. Buenísimo todo lo que pudiste contar. Y poniendo un polo Haití ahora como centro, ¿cómo lo definirías? Y después ya los jóvenes te van a hacer las preguntas. Bueno, el polo es un clúster de tecnología. El objetivo del Polo IT de Buenos Aires es vincular la academia con las empresas y el gobierno, o sea, generar a partir de ese triángulo compuesto por academia, empresas y gobierno, un círculo virtuoso que favorezca a la industria y a todo lo que tiene que ver con tecnología en la ciudad. Son empresas socias activas, son 250 empresas de ese ecosistema de 3.500 que hay en la ciudad. En la ciudad el empleo son aproximadamente 100.000 personas, un poquitito más ahora. Viene creciendo, es el 6% del empleo de la ciudad, y esto está hablando de tecnología, de empresas de tecnología, sin contar, como decía hace un ratito, las industrias que emplean a profesionales, ¿no? Que no tienen nada que ver con esta industria del software. Y lo que busca, y a nivel de lo que busca, es, bueno, favorecer el empleo, la formación de talento, apoyar a trabajar todo lo que es la oportunidad de mejora de la industria, implementando buenas prácticas y todo aquello que tenga que ver con la asociatividad y la generación de valor a partir de la asociatividad.
Bueno, ¿hay alguno que quiere hacerle alguna pregunta a Marcelo para arrancar? Aprovechan, acórdate, un puño de distancia entre el micrófono. Ahí está. Marcelo, ¿Cómo estás? yo te voy a preguntar. Presentate antes. Bueno, yo soy Guillermo Plaza, soy ingeniero industrial y te quería preguntar cómo es la industria de tecnología en Argentina en comparación a otras partes del mundo y qué es lo que puede hacer tanto el sector privado como público para ser más competitivos. Bueno, a ver, la industria realmente dio un cambio importantísimo en los últimos 20 años. Yo entiendo que hoy tal vez no estamos trabajando en tecnologías tan de punta como podés tener en Silicon Valley, pero sí tenemos un nivel de excelencia similar al de cualquier otro país europeo de la región, ¿sí? En un momento Argentina fue el país donde más empresas habían certificado CMMI en un periodo de tiempo, que CMMI es una norma que se aplica a la industria del software, una norma de calidad. Hay muchísimas empresas certificadas ISO 9000 y realmente el nivel de las empresas locales no tiene nada que envidiarle al de una empresa en España, una empresa en Portugal, en Canadá o demás. Obviamente no nos estamos comparando con las grandes, pero aún así ustedes saben que hay un miembro del polo que es Globant, que es una empresa que saliendo un poco de un garage hoy es una de las 10 compañías de tecnología más grandes en el mundo, digamos, ¿no? Con lo cual tenemos una muy buena cercanía en ese sentido. Y con respecto en realidad, lo que nosotros siempre le pedimos al ámbito público es formación, mejorar los programas de formación, trabajar todo lo que se pueda en formación de talento y apoyar la inserción laboral de la primera etapa. O sea, el sector no necesita tanto apoyo, pero sí necesita a veces que lo apoyen en la inserción de los jóvenes para su primer empleo. ¿Sí? Esto es básicamente lo principal, digamos, ¿no? Que pedimos. Y después, bueno, más o menos lo que piden todos los empresarios o todas las empresas en general, que es reglas de juego más o menos claras, cierta estabilidad en la toma, en las reglas de juego para que uno no tenga cambios tan abruptos que le impacten en la línea que toma una empresa. Pero básicamente en lo que es el sector en sí mismo, talento, formación de talento, inserción de talento, y en eso hemos tenido mucho apoyo con la ley de software y la ley de economía de conocimiento. O sea, Argentina no sé si estaría donde está con el software si no hubiera sido por eso, que ha sido prácticamente una política de Estado, porque desde el año 2003 que esto está activo, 2003 o 2004, y se ha mantenido a lo largo de todas las administraciones, ¿no? Que eso es algo resaltado, muy importante. Bueno, me presento, yo soy Ulises Monteverde, técnico de computación, residido en el Hogar Naval y actualmente trabajo en consultoría global. Si no me equivoco, creo que eres miembro del Polo IT, no me acuerdo la verdad. Mi consulta es, primero, siendo presidente del Polo IT, ¿qué le recomendás a alguien que quiere entrar al mercado laboral, pero no tiene, o sea, es como que todavía no se introdujo al mundo de la computación, nunca tocó una computadora y es su primera vez? Y la segunda es, de acá a 5 años, 10 años, yo sé que es medio complicada la pregunta, ¿cómo es el mercado laboral acá en Argentina referido a la computación? Bueno, a ver, con respecto a la inserción laboral, yo creo que siempre lo más difícil es el primer paso, ¿no? O sea, en general en tecnología, cuando vos empezás a tener un poquito de experiencia, las oportunidades de trabajo aparecen, ¿sí? Pueden tardar un poquito más, un poquito menos. Entonces, creo que es estar predispuesto a generar esa primera oportunidad, ¿no? Acercarse a la compañía, acercar un currículum, participar de actividades, todo lo que pueda tener que ver con el acercamiento. Yo voy a contar una experiencia personal. Yo estaba en la facultad, trabajaba en una empresa haciendo algo que no era tecnología y
iba 3 o 4 horas a una empresa, no quiero que lo hagan ustedes, pero digo, iba a trabajar gratis, digamos, hacía como una especie de pasantía para ir tomando experiencia, ¿no? Y después ingresé en esa compañía, y después me fui formando y después seguí mi camino, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es buscar cómo generar ese primer paso, acercarse a las oportunidades que el mercado va dando para escuelitas, empresas que arman escuelitas para que los chicos hagan su primera actividad. Hay cursos, hay un montón de herramientas de ese estilo. Y con respecto a lo que vos decís del mercado a 5 o 10 años, yo entiendo que va a cambiar un poco algunos roles. O sea, claramente el rol del programador codificador, exclusivamente codificador, creo que es un rol que va a tender a ir achicándose significativamente. Y todas estas herramientas van a facilitar todo el proceso de interacción, todas las herramientas de IA a nivel de coding y todo, ya lo están haciendo en muchos casos, pero lo que va a significar es que va a haber que reformular un poquitito el rol del desarrollador, y se va a cambiar ese rol del desarrollador. Pero esto tampoco es tan... o sea, porque hoy un poco la duda que se presentan en todos lados es: ¿los programadores desaparecen? Y yo creo que no, porque primero hay que mantener una cantidad de software. Yo conozco gente que todavía trabaja en COBOL, que hace en bancos, aunque no lo crean, porque vos usás una app móvil, tal vez el core bancario sigue estando hecho en COBOL. Son software que se hicieron hace 20 y pico de años o 30 años, que siguieron creciendo, que sumaron capas geológicas de software arriba, y todo eso no cambia tan rápidamente, ¿sí? Sí puede ser que exista un cambio de paradigma, y tal vez el paradigma del coding cambie completamente, como pasamos hace 30 años del assembler a los lenguajes de alto nivel. Puede ser que terminemos conectando cajitas con características de forma visual. O sea, puede ser que cambie mucho la forma de hacerlo, pero siempre va a haber alguien, un tecnólogo, digamos, por decirlo de alguna manera, acompañando ese proceso en las compañías, ¿sí? Y ni que hablar en las compañías más pequeñas, ¿no? Esto un poco que yo contaba al principio. Si esto hoy pasa en las compañías grandes, imagínense en las compañías pequeñas, que todavía a veces ni pegaron del todo el salto con las tecnologías actuales, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Bueno, yo soy Alejandro Fermín. También sigo mucho el mundo de la tecnología y trabajo también algo en eso. Quería preguntarte, bueno, todo el mundo sabe que la inteligencia artificial es lo último que hay, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar ¿qué efectos tangibles has visto que ha sucedido con respecto a eso en el mundo, digamos, desde tu punto de vista más empresarial, quizá? Y además también te quería preguntar en una segunda pregunta, ¿qué le aconsejarías a la persona promedio qué hacer con esto, ¿no? Si me quedo, si no hay no hay que hacer nada, o qué tengo que hacer al respecto para no quedarme atrás en esto. Así. Bueno. El tema de las capacitaciones también, ¿no? En IA, porque es como todo muy nuevo. Sí, a ver, tengan presente que, digamos, lo que ha generado mucho furor es la aparición de estos modelos de lenguaje, ¿no? Que los modelos de lenguaje, en realidad, lo sorprendente es que uno pasó de tener que interactuar con una interfase media dura de un teléfono, de una computadora, de una pantalla, a conversar, ¿no? Con una herramienta, y que no solo uno puede conversar, sino que le entiende, parecería que entiende, y parecería que hasta responde siempre algo lógico y correcto. No siempre pasa, pero muchísimas veces sucede. Entonces, como primera medida, interactuar con estas herramientas, por lo menos que son gratuitas, que están un poco al alcance de todos, porque están al alcance del teléfono. Empezar a ver que efectivamente, usando ChatGPT o algún otro de estos modelos de lenguaje, se facilita mucho a veces la escritura de un documento, la revisión de un documento, la digitalización de un documento. Algún día me sorprendí viendo a mi hijo de 15 años leyendo unas notas que tomó en clase manuscritas, y que ChatGPT se lo devolvía en un texto claro, y yo digo, pucha, esto con el OCR no pasaba, y esto pasó así en un año.
o en 2 años, porque estos modelos vienen creciendo desde hace... La inteligencia artificial hace 50 años que está dando vuelta, pero explotó desde el 2017, 2018 para acá, con una serie de algoritmos que se generaron y demás. Entonces, primero es perderle el miedo. Esto es como cuando apareció la PC, cuando apareció Internet, empezar a entender la herramienta, entender que no es inteligencia, ¿sí? Es una forma muy ágil de acceder a patrones de búsqueda, documentación, acceder mucho más fácil. O sea, si yo antes quería entender sobre un tema, tenía que dedicar muchísimo tiempo a navegar para elegir lo que me parecía más valioso, y quizás la inteligencia artificial en 2 segundos me devuelve un resumen, una lista de respuestas a preguntas frecuentes, una cantidad de herramientas que me agilizan el proceso de toma de conocimiento. Entonces, eso es clave, que todo el mundo lo experimente, ¿sí? Lo experimente para saber que lo puede utilizar y puede ser más productivo en su trabajo, en lo que hace, y que lo experimente también para perderle un poco el miedo, ¿no? Y perderle un poco el miedo y el respeto, digamos. Después, con respecto a la formación en IA, digamos, bueno, hay un montón de cosas que hay para aprender, y creo que también ahí la misma IA a veces te puede ayudar a orientarte en cómo hacer algo, qué herramientas utilizar. Esto creo que es lo que ha cambiado con la aparición también, ¿no? Antes uno quería hacer algo y tenía que dedicar un montón de tiempo para saber para dónde arrancar, y hoy la IA te ayuda un montón en ese primer arranque, ¿sí? En desarrollo, bueno, tenés las herramientas que te trabajan un poquito como un programador par, digamos, ¿no? Que te va ayudando en la escritura, te va ayudando a corregir, a tirar funciones, a hacer cosas que antes te llevaban mucho más tiempo. Entonces, en general, eso aplana la curva de aprendizaje en tecnología, facilita el aprendizaje a dar los primeros pasos, ¿sí? Y creo que es clave no quedarse en entender que lo más importante es entender el negocio. Cuando digo entender el negocio, es entender qué necesita el usuario, entender qué necesita resolver, cuáles son las cosas que se pueden automatizar, cuáles son las cosas que se pueden resolver, porque eso es difícil que lo pueda percibir un agente como una IA, ¿no? Digamos, Perdón, para seguir en esa línea, ¿cómo hago yo para saber qué es lo que necesita una empresa, un caso de uso real, digamos? A ver, un caso de uso real. Hoy, por todos los contactos que yo tengo en el sector y demás, todo el mundo está hablando de chatbots conversacionales. ¿Por qué chatbots conversacionales? Porque la inteligencia artificial te da esa primer capa, que es la interacción humana, que es el primer cambio que se viene, creo yo, en general en todo lo que son los sistemas. Si vos ves la evolución desde los mainframe hasta el teléfono celular, lo que siempre fue cambiando fue la interfaz de usuario. Pasaste una orientada a caracteres a una orientada a ventanas, de ahí a interactuar con un celular, a estar en la nube. Entonces, lo primero que se va a venir es un fuerte cambio en la interacción. Y esto, en general, las empresas lo que están hablando de chatbots conversacionales, agentes de atención al público para ese primer nivel de atención, acceso porque vos en general ChatGPT tenés la información que está en la nube, digamos, todo el mundo, digamos, toda la información del mundo, por decir así, ¿no? Exageradamente. Y vos en una compañía necesitas dar respuestas sobre un conjunto pequeño de información, y para eso están los RAG, los sistemas de respuesta sobre documentación parcializada. Entonces, y esto después es ir a cada sector y entender. Por ahí vas a un lugar y necesitas hacer un reconocimiento de imágenes para acelerar un proceso. En otro lado, un proceso de automatización para acelerar y facilitar un proceso que hoy lleva mucho tiempo. Y en cada lugar hay que tratar de buscar cómo aplicar esas herramientas para facilitar la tarea cotidiana de los usuarios, ¿no? Bueno, acá en el Centro Argentino de Ingenieros, que está presente nuestro joven,
una de las cosas desde el área joven, me imagino que se tienen que estar adaptando con la inteligencia artificial también desde todas las ingenierías, ¿no? No es que escapa a una sola. Sí, yo creo que la inteligencia artificial sirve para todo tipo de sector, todo tipo de áreas, pero yo creo que también en el Centro Argentino de Ingenieros tendríamos que meterle un poquito más a todo eso. Y yo tengo una pregunta con eso de las habilidades. Si uno quiere aprender todo eso, ¿dónde podría ir a buscar? Por ejemplo, en el Polo IT hay formas de certificaciones o clases. En realidad hacemos a veces cursos, formaciones. La verdad que todos estamos, pensemos que esto hace salvo los que están trabajando a nivel de investigación, los que estamos en el día a día, en el campo de terreno de los mortales, que es dando servicios a empresas y demás, hace un año que esto empezó a aparecer con esa cercanía. Y la verdad que estamos trabajando, descubriendo las herramientas, tomando ejemplos del sector, preguntándole a la misma IA qué tipo de herramientas utilizar y haciendo un poco de investigación y prueba y error, pruebas de concepto. O sea, no hay algo tan formal, porque esto va más rápido. O sea, pensemos que todavía se ven lenguaje de programación de hace 25 años a nivel universitario. O sea, no te queda otra que meterte e investigar y jugar con la nueva tecnología. Todavía no hay tanta cosa formal en los procesos de este tipo, ¿no? Uh-huh. Más allá de 2 o 3 universidades, creo que vos estabas cursando algo en una universidad. Sí, ¿no? yo estaba haciendo una certificación de inteligencia artificial. Por eso, pero digamos, salvo algunas formaciones que hay a nivel universitario, todo esto está muy... O cursos, ¿no? Sí, o algunos cursos. Yo tengo una pregunta, Marcelo. Él habló de la parte cuando uno quiere empezar a aprender. Y una consulta que esto va desde lo personal y lo técnico. Cuando uno ya tiene un trabajo y recién arranca, en mi caso que yo hace poco arranqué con mi carrera en el mundo así empresarial y de trabajo relacionado al IT, ¿qué es lo que vos le recomendás a una persona personal y técnicamente para crecer en este mundo? O sea, en este mundo de IT. Sí, a ver, algo que es diferenciador son las habilidades blandas, digamos, las soft skills. Las soft skills. O sea, básicamente este es un sector donde todos los que estamos en tecnología en algún momento nos costaron un poquito las habilidades blandas, porque si no nos hubiéramos dedicado a las humanidades, no a la tecnología, ¿no? Entonces, tratar de fomentar todas esas habilidades, la interacción, la escucha activa, el trabajo de la empatía, todos esos elementos son clave en el desarrollo. Y hoy una de las habilidades blandas que más buscan en general las compañías también es la adaptabilidad, la adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque con la aparición de estas herramientas pasan a veces a un segundo plano las habilidades técnicas tan fuertes y pasa a ser mucho más importante la facilidad de adaptación, entender por dónde vienen los cambios y adoptarlos rápidamente, estar dispuesto al cambio, no cerrarse a los cambios, no cerrarse a hacer las cosas diferentes. Entonces, todo esto son habilidades que son valoradas al momento de una selección, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Sí. Nos quedan 2-3 minutos nomás, como para ir cerrando el programa. Así que rápido, Alejandro. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, te hago una pregunta más para cerrar. Con respecto al manejo de expectativas y proyección de lo que es a futuro todo esto. Por ejemplo, ese momento cuando salió ChatGPT, ¿cómo lo vieron, cómo lo visualizaron y cómo se compara esa perspectiva que tenían en ese momento con lo que es la realidad ahora 2 años y medio, casi 3 años después? Sí, a ver, yo fui un poquito escéptico al principio porque alucinaba demasiado rápido ChatGPT, entonces parecía como que eso no iba a ser tan disruptivo, pero en poco tiempo empezó a ser un poco al revés, ¿no? El que alucinaba era yo, por ver cómo respondía. La realidad, yo sentí algo, las primeras veces que empecé a notar resultados muy fuertes, sentí algo parecido a lo que sentí la primera vez que navegué en internet hace 30 años, para decir, pucha, esto va a cambiar el mundo, ¿no? Esto creo que es un poco la conclusión, ¿no? Yo creo que esto va a cambiar el mundo, va a cambiar la forma en que hacemos las cosas,
va a haber un montón de gente que va a tener que adaptarse, algunos que se van a adaptar, otros que les va a costar un poco más. No necesariamente es nociva, pero tampoco estamos todavía seguros de cuánto impacto social va a generar, ¿no? Pero es un poquito de eso. Tal cual. Bueno, se nos está acabando el tiempo y ya estamos terminando. ¿Qué último consejo les darías a todos los jóvenes ya que son profesionales, que están o que están buscando trabajo, o que están queriendo especializarse o no conviene especializarse? Sí, trabajar siempre en tratar de enfocarse en un área en el cual sientan que tienen fortalezas, que tienen facilidades. En lo posible ver que hay demanda sobre ese área. Hoy, por ejemplo, hay mucha demanda en ciberseguridad, o hay mucha demanda en todo lo que es DevOps, o ese tipo de especializaciones dentro de tecnología, obviamente todo lo que es IA, y tratar de especializarse y tratar de las primeras armas en el sector. Lo importante es buscar alguna compañía donde sientan que pueden aprender, que pueden crecer, porque tarde o temprano, si se van formando, llegan las mejores oportunidades. Pero al principio hay que lograr ese primer pasito, ¿no? Que es el más difícil en esto. Una vez que arrancaste, el sector te lleva solito de la mano, digamos, ¿no? Ahí está. Bueno, ya se nos acaba el programa. Leo en la operación técnica. Bueno, contento de la audición, sí. Distinta. Muchas preguntas. Bueno, esa es un poco la idea. Bueno, muchas gracias. Así Carmen, que estamos abiertos siempre con este espacio para que realmente tengan desde el Polo Haití. Así que bienvenidos. Así que sea la primera y no la última. Bueno, muchas gracias. Y les recordamos nuestro Instagram, jóvenes.enacción. Muchas gracias a todos por participar. Nos vamos a encontrar el próximo jueves aquí a las 20 horas, que le toca el turno a los alumnos secundarios. Así que un grupo eligió hablar sobre costumbres argentinas. Vamos a ver qué tienen para contarnos. Muchas gracias. Con un aplauso terminamos el programa. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Marcelo Echena, presidente del Polo Haití. Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com. La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Infórmate en barceló.edu.ar.